Jeremías capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Bueno, comenzamos esta nueva sección del libro en este capítulo 7, donde el Señor, después de estar invitando y animando a la ciudad, a la nación de Judá, al arrepentimiento y después del capítulo 6 en que termina de una forma muy contundente, donde diciendo que Él trató de purificarlos como la plata, como el oro, y termina en este capítulo 6 anterior de una manera brusca. Se quemó el fuelle y por el fuego se ha consumido el plomo. Dice, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Y termina diciendo, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Así es de que el capítulo 7 comienza con palabras de instrucciones de Dios a Jeremías para dar un mensaje. Y esto es muy importante señalar el versículo 1 porque tenemos que entender que no era una idea o un capricho o un celo pues desordenado de parte de Jeremías, como encaprichado, amargado con el pueblo. Era de parte de Dios el mensaje que estaba viniendo y le trae un mensaje contundente para la nación de Judá. Y le dice a Jeremías, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Era importante, hermanos, entender esta posición donde Jeremías estaría dando el mensaje que hoy se le atribuye y le está diciendo que se ponga a la puerta de la casa de Jehová y luego le dice, proclama allí esta palabra. Las palabras que está utilizando en el idioma hebreo, la palabra proclamar se refiere a gritar con alta voz. Era como la palabra que le dijo Dios a Jeremías, alza tu voz en cuello, proclama. Y la palabra predicar es una palabra diferente que enseñar o que anunciar. Esta palabra proclamar tiene un énfasis, hermanos, en alzar la voz a todo pulmón, en dar o emitir un mensaje de parte del rey. Era como en griego la palabra keruso implicaba, hermanos, básicamente un heraldo que anunciaba un edicto o anunciaba básicamente, hermanos, una instrucción de parte del rey. Entonces se debía dar con toda fuerza y con toda autoridad, porque lo que estaba diciendo era no de parte suya, sino de parte del rey mismo. Así es de que Isaías debía proclamar este mensaje con toda autoridad y con toda fuerza, porque venía directamente de parte de Dios. ¿Qué es lo que debía de hacer? En primer lugar, vemos la geografía, dónde se ubica. Se pone en la casa de Jehová. Y esto es importante señalarlo porque el pueblo de Judá o la nación normalmente tenía la costumbre de congregarse. Acuérdense que la ley dictaba que 3 ocasiones al menos al año se debería congregar todo varón y presentarse a la casa de Jehová, al templo de Jerusalén, ese templo que Salomón había edificado. Entonces, muy probablemente esta instrucción de parte de Dios sucede durante una festividad en que toda la gente acudiría al templo y Dios dice, aprovecha, ponte a la puerta y ahí les vas a proclamar y les vas a predicar esta palabra y les vas a decir, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Recuerde que la festividad implicaba que entraran al templo, que acudieran al templo para celebrar una festividad. Puede ser la Pascua, puede ser alguna otra fiesta como el Día de la Expiación o cualquier otro entorno o inclusive algún día de reposo. Pero básicamente había un evento religioso en el que la gente acostumbraba ir y Jeremías aprovecha esa congregación para predicar. Ahora, ¿cuándo sucede este evento? Bueno, pues muchos comentaristas relacionan este evento, hermanos, con algo que se describe en el capítulo 26 de Jeremías y nos cita en el año 609 antes de Cristo. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarás, no retengas palabra. Entonces,
por la similitud de los eventos, pudieran ser dos eventos diferentes, pero la mayoría de los comentaristas sugieren que es un mismo evento, que se refiere al mismo evento, pero que en el capítulo 26, el capítulo 7 se enfoca en el mensaje que Dios le da al pueblo, y en el capítulo 26 se enfoca en la reacción que el pueblo tiene hacia el mensaje de Jeremías, que por cierto lo arrestan y lo tratan inclusive de matar. Entonces, hermanos, reaccionan de manera violenta. Si es el mismo evento, lo cual es muy posible, sucede en el 609, al inicio del reinado de Joacim, que fue hijo de Josías. Josías, recuerde, fue un rey que trajo avivamiento, el último que sucede en la nación de Judá. Él comienza a reinar a la edad de 8 años y hace reformas para quitar lugares de adoración, imágenes y traer, hermanos, un aparente avivamiento, porque se reencuentran con la ley de Dios. Josías se enternece su corazón y manda a consultar la palabra de Dios y trae reformas al pueblo. Pero cuando Josías muere, estas reformas terminaron. De hecho, antes de que muriera. Y resulta, hermanos, que el hijo de Josías, Joacim, en el 609, pues hace todo lo opuesto a lo que el rey su padre había hecho. Vuelve a levantar lugares altos, vuelve a introducir la idolatría y vuelve a contaminarse nuevamente el pueblo. Entonces Dios manda sentencia y ya estamos situados en el 609 antes de Cristo, y esto nos ubica unos 3, casi 4 años antes de la primera incursión de Babilonia a Jerusalén. Entonces estamos hablando que Isaías profetizaba los eventos de la invasión de Babilonia, la primera incursión, 100 años antes, más de 100 años antes. Isaías muere en el 680, estamos hablando unos 75 años antes de que, unos 60 y tantos años antes de que esto ocurriera. Y luego Jeremías comienza su ministerio en el reinado, ¿verdad?, de Josías, y empieza en un buen tiempo para la nación de Judá, pero ahora está acercándose el juicio. Y Dios le dice a Jeremías que anunciara, no dejara de anunciar. Y algo interesante que podemos observar, Dios siempre tuvo predicadores, pastores o profetas que guiaran al pueblo al arrepentimiento. El juicio que vendría no sería culpa de Dios, no sería un capricho o un desborde de ira de parte de Dios repentino, sino un juicio anunciado que ellos no quisieron escuchar. Así es de que Dios le dice a Jeremías que se ponga en la puerta, justamente, hermanos, en este lugar de adoración, para que anunciara y proclamara la palabra de Dios y le dijera: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis a las puertas para adorar a Jehová. Note, hay mucha similitud en el capítulo 26 con el capítulo 7, y el mensaje que Dios le da a Jeremías es claro, es contundente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El nombre de Jehová de los ejércitos es un nombre muy poderoso, un nombre muy emblemático, porque habla del poder, de la grandeza y la soberanía de Dios para controlar todos los eventos del mundo, inclusive no solo los ejércitos celestiales, pero también los ejércitos terrenales. Dios de Israel les dice claramente: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Uno de los problemas que tenía la nación de Judá era ese falso patriotismo que ellos sentían por ser el pueblo de Dios. Ellos decían: tenemos el templo de Dios y Dios está en ese templo porque el arca del pacto está ahí encerrada en el lugar santísimo. Ellos tenían una iconolatría. Ellos pensaban que podían contener a Dios dentro de ese templo, y que mientras el templo existiera y el arca estuviera ahí adentro, Dios estaba obligado a permanecer ahí y a bendecir a su pueblo. Así es de que Dios les está diciendo: ustedes no deben dar por hecho que porque han estado por muchos años en esta ciudad, en esta nación, en esta tierra que yo les di, esa tierra pues por consecuencia les pertenece automáticamente. Ellos pensaban: aquí nos vamos a quedar, de aquí nadie nos va a mover. Pero Dios dice: no, las promesas, los pactos que Dios tenía con Israel estaban condicionados a la obediencia. Desde que desde que fueron sacados de Egipto, Dios había establecido condiciones para que este pacto pudiera cumplirse. Y luego les dice: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. Había, hermanos, un misticismo
en las creencias de los judíos. Un tipo de mantra, un tipo de invocación o conjuro, como diciendo aquí al repetir algo 3 veces, es un tipo de superlativo que se lleva a un extremo, como decir una invocación, como decir, como lo hacen hoy en día mucha gente que dice repetir unas frases y piensan que va a añadir un poder a lo que están haciendo, como diciendo, por el poder de la Santa Cruz, ¿verdad? En este tiempo, porque la cruz no tiene ningún poder como símbolo, la cruz no tiene ningún poder como objeto, ni ningún tipo de objeto que nosotros podamos pensar. Por ejemplo, la Iglesia Católica venera muchas que les llaman ellos los que son las reliquias, cosas que, por ejemplo, ellos veneran o ellos le atribuyen algún poder. Por ejemplo, yo he sabido que traen la cabeza de Juan el Bautista, que el dedo de Santa no sé qué, que el pie o la mano de fulanito, menganito, que una estilla de la cruz de Cristo, que un objeto como el mismo Santo Grial que tanto buscan, como si tuviera algún poder. Son objetos inanimados, objetos sin poder. Y lo que hizo el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Dios manda a Moisés construir una serpiente de bronce, hermano, tal es la necedad del pueblo que empezaron a atribuirle poderes mágicos a ese objeto de bronce y lo empezaron a adorar y le empezaron a quemar incienso como si fuera un artículo poderoso o una reliquia sagrada. Y Ezequías el rey tuvo que destruirla y decir, esto es Neustán, no es más que bronce, no tiene ningún poder. Hermano, el ser humano por naturaleza busca adorar cosas que le atribuyen más poder y busca representar su fe en algo físico. Y en esta ocasión, en la nación de Judá, estaban llevando un extremo de idolatría hacia un objeto como lo era el templo, una edificación a la cual le atribuían un poder sobrenatural. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y al repetirlo era como algún tipo de evocación o algún tipo, hermanos, de fetichismo en el cual ellos estaban confiando que por tener acceso a ese lugar estaban entrando al templo porque ellos buscaban que en el templo recibieran algún tipo de bendición o beneficio. Y mire, esto sigue sucediendo hasta hoy en día. La religiosidad de la gente es tan, hermanos, a veces ignorante, que supone muchas personas que porque van a la iglesia, usted ha visto, ¿verdad? Personas que pasan por un templo y se persignan por pasar en un templo. Ahora, yo entiendo que debe haber un respeto, que debe haber una cierta consagración de un lugar para adorar a Dios, pero eso no le atribuye un poder sobrenatural. La iglesia no es una edificación y estar dentro de las paredes de un edificio no garantiza bendición de parte de Dios hacia nosotros. No es el edificio, no son las instalaciones. Muchas iglesias veneran edificios, veneran templos y atribuyen algún poder. No, es que la mano de Dios está en este lugar. No es el lugar, mis amigos y hermanos, es la comunión que nosotros tenemos con Dios. A veces personas que asisten a iglesias que son emblemáticas y que tienen muchos años, tienen el templo como algo muy sagrado, como una reliquia, que allí hay algún poder sobrenatural. Mire, el templo ya había prevalecido por cientos de años, pero Dios dice, ustedes deben entender que no hay nada especial ahí. Sin la presencia de Dios, sin una comunión correcta con Dios, ese lugar no es más que un edificio vacío y no es más que un lugar que realmente no tiene ningún poder y no tiene ningún tipo de, de simbolismo de poder o ningún tipo de, ¿cómo le puedo decir?, de efecto en la vida de la gente. Pero Dios les dice, aquí el asunto no es que no confiesen palabras de mentira. Los profetas estaban de alguna manera aludiendo que por tener el templo, la bendición de Dios estaba con ello. Eso no es lo que va a determinar la bendición de Dios. Dios dice, lo que va a determinar que yo esté contigo y que te bendiga es que mejoréis cumplidamente vuestros caminos. Y esta es una frase que bien deberíamos nosotros grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. El cristiano debe estar constantemente mejorando
sus caminos. Esto habla de un proceso de crecimiento, que estamos en un nivel, pero siempre buscamos la mejora continua, la mejora cumplida en nuestros caminos, que constantemente estemos buscando cómo mejorar, cómo avanzar, cómo crecer. Y ese es el propósito de la vida cristiana. Pablo le dijo a los corintios: hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El creyente, hermanos, no debe confiar en una religión, en una doctrina, básicamente como si de ello consistiera que nosotros estemos bendecidos por Dios. No debemos confiar en edificios, en rituales, en ceremoniales. Debemos constantemente buscar agradar a nuestro Dios, mejorando nuestros caminos cumplidamente y nuestras obras. Dice: si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Y Dios no solamente les dice: oigan, cambien, arreglen su vida. No, Dios especifica qué cosas ellos debían cambiar. Con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Era muy importante una justicia, hermanos, que fuera horizontal, porque no podemos estar bien con Dios en una relación vertical hacia Dios sin estar bien primero de manera horizontal con nuestros prójimos. Si no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, si anduvieres en pos de dioses ajenos para el mal, dice, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Había muchas cosas que el pueblo necesitaba corregir. Era problemas en el trato diario, injusticias, robos. Había opresión para personas vulnerables como el extranjero, que en los tiempos bíblicos era una persona a quien debía mostrarse misericordia, y hoy en día también. Cuando alguien viaja a un país que no conoce por diferentes circunstancias, buscando una mejor vida, la gente donde llega esa persona debería tener misericordia para no oprimir y para ayudar a ese extranjero. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, muchas veces en el ministerio a través de nuestro hermano Hugo, participar en ayudar a personas que vienen de otros países. Sí, es cierto que viene gente de diferentes tipos y de diferentes trasfondos, pero lo que debemos hacer es tener misericordia, como le dice Dios, al huérfano y a la viuda. Y dice: ni en este lugar derraméis sangre inocente. Había mucha violencia, inseguridad provocada por la avaricia, como vimos en el capítulo anterior. Y dice: si no anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Entonces, dice Dios, si tú haces estas cosas, arreglas esas situaciones en tu vida, voy a hacerte morar en este lugar. O sea, tú no debes dar por hecho que porque estás aquí vas a continuar. Estaba el juicio a menos de 4 años, 3 años, hermanos, de suceder la primera deportación a Babilonia. Dios les está diciendo: esto todavía se puede evitar, todavía se puede prevenir si tú mejoras tus caminos. En la tierra que di a vuestros padres para siempre, yo te voy a hacer morar. Esto es una advertencia de que el juicio se va acercando, y a veces, porque vemos que no se lleva a cabo, según nosotros, desde nuestra perspectiva humana, rápido, suponemos, ¿verdad? Y pensamos: pues ya no va a pasar. Como cuando el Señor habla del arrebatamiento de la iglesia y pensamos: muchos días han pasado, ¿y dónde están? ¿Por qué no viene? Van a pasar muchos años más. No debemos confiarnos. Le dice Dios al pueblo a través de Jeremías. Imagínense Jeremías gritando, proclamando allí en el templo, en la puerta: vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hermano, la predicación era dura de Jeremías. Él les estaba diciendo al pueblo: ustedes están confiando en palabras de mentira que no aprovechan. Ustedes están mal, deben arrepentirse, deben dejar de oprimir a la viuda, al huérfano. Imagínate una nación religiosa. Por eso en el capítulo 26 vemos claramente que a Jeremías, hermano, le dijeron básicamente que lo iban a matar, porque cómo se atrevía a hablarle así al pueblo santo escogido por Dios. Era para ellos, hermanos, como una blasfemia. Por lo mismo al Señor Jesucristo también casi, pues de hecho lo crucificaron, ¿verdad? Mire el capítulo 26, la reacción.
Dios dice, quizá oigan y vuelvan de su mal camino y me arrepentiré del mal que pienso hacerles por la maldad. Les dirá, si no me oyeres para andar en mi ley, dice, si ustedes no me hallan, yo pondré mi casa, esta casa como silo. Es el mismo mensaje del capítulo 7. Y luego dice, y los sacerdotes y los profetas y el pueblo oyeron hablar a Jeremías estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, todos el pueblo echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Imagínense, en lugar de escucharlo, en lugar de responder a la predicación, hermanos, lo apresaron y prácticamente lo estaban condenando a morir. Dios les está diciendo, ustedes están, de alguna forma, están confiando en palabras mentirosas. Dice, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y mire lo que le dice, ustedes no solamente están confiando en mentiras, ustedes están quebrantando todas las leyes de Dios. Jeremías les está predicando duro contra el pecado. Ustedes están hurtando, están matando, están adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. 5 de los 10 mandamientos son citados en este pasaje. No hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Jehová nuestro Dios en falso y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos 5 mandamientos ya estaban siendo quebrantados, por así decirlo, y hermanos, el pueblo estaba siendo confrontado con el pecado. ¿Cómo necesitamos más siervos de Dios como Jeremías, que sean, hermanos, sin temor, que estén, como dicen, ¿verdad?, sin pelos en la lengua, anunciando el juicio de Dios, predicando la palabra de Dios y trayendo, hermanos, lo que Dios dice? No vemos a un Jeremías ofendiendo al pueblo, diciéndoles mensos, tontos, tarados, maricones. No vemos a Jeremías insultando, porque no necesitas insultar para confrontar, simplemente necesitas hacer mención del pecado que Dios está evidenciando. Eso es suficiente. Predicación dura no es predicación grosera, carnal, irrespetuosa e inclusive, hermanos, iracunda o predicación ofensiva. Predicación dura es predicación confrontativa, que de Dios viene el mensaje y se transmite textualmente. Dejemos como pueblo de Dios, hermanos, confundir el circo con el poder de Dios. Dejemos de confundir predicadores que nos gritan, nos insultan, que hacen un show, un espectáculo, que nos emocionan, que nos entretienen. Hermanos, voy a checar afuera porque parece que alguien está afuera en la puerta. Deme un segundito, no me tardo, por favor, permítame. Una disculpa. Entonces, hermanos, vemos que la predicación dura de Jeremías fue consistente en anunciar y evidenciar los pecados. Ustedes están confiando en mentiras, ustedes están hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Es la palabra elenjos, que es evidenciar o confrontar con el pecado. En eso consiste la predicación fuerte y dura. Y Dios les dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ellos suponían que venir al templo, y bueno, era una idea de venir al templo
implicaba algún tipo de limpieza ceremonial, y ellos decían, es como que vamos a decir así, pecamos, nos llenamos de pecados, venimos al templo, y es como piensa muchas veces el católico, me confieso, hago una, ¿cómo se llaman? Una manda o una penitencia, y ya, me libro y puedo ir y volver a llenar el cantarito de pecados y puedo regresar, que al cabo Dios nos perdona. Era como un ritualismo muy mecanizado en el cual el pueblo ya tomaba muy a la ligera el pecado, pues que al cabo nomás venimos al templo, ofrecemos unos sacrificios, hacemos transferencia, el día de la expiación se limpian los pecados y como si nada. Obviamente eso es maldad pura. ¿Por qué, hermanos? Porque habla de un corazón totalmente inclinado hacia el pecado, que no se conduele, que no busca la misericordia, y eso muchas veces se vuelve un religiosismo que muchos cristianos así viven. Muchos, mire, el católico piensa, pues voy a pecar, que al cabo voy, me confieso, mis pecados son limpiados y vuelvo a ir a llenar otra vez mi vida de pecado y luego regreso y librados somos para seguir haciendo estas mismas abominaciones. Mientras que esté constantemente viniendo a limpiarme, puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Y bueno, el cristiano también hace lo mismo. Mientras que yo gane almas, mientras que dé mis diezmos, mientras que lea mi Biblia, ore y asista a los cultos, puedo vivir una vida moralmente incorrecta. Es como suponer, hermanos, que las buenas acciones limpian las malas acciones, y eso obviamente no tiene ninguna lógica y no tiene nada de cierto. Mire, muchos narcotraficantes y muchas personas que son perversas tratan de compensar sus malas acciones haciendo buenas obras. Esa es la razón de mucho de la beneficencia que vemos entre personas ricas, muchas personas que tienen mucho dinero. ¿Por qué los artistas? ¿Por qué los artistas que son los más perversos, las personas más inmorales, las personas más criminales, los narcotraficantes, hacen tantas obras de caridad, ayudan a tanta gente? ¿Por qué? Porque su conciencia está tan llena y cargada de malas obras que ellos quieren de alguna forma balancear en su vida lo bueno con lo malo. Es algún tipo de, ¿cómo les puedo llamar? Como un tipo de pensamiento que les lleva a suponer que las buenas acciones limpian las malas acciones. En esto estaba cayendo, incurriendo de forma religiosa al pueblo de Judá, pensando, bueno, yo voy a venir a la casa de Jehová, vamos a ser librados o limpiados y luego podemos seguir haciendo las mismas abominaciones. Así no funciona la relación con Dios, mis amigos. Dios dice, este templo, que es la casa de Dios, y es un pasaje muy conocido porque el Señor Jesús lo citó prácticamente textualmente cuando dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Aquí también yo lo veo, dice Jehová. Lo mismo que dijo Jesús, que su casa sería llamada casa de oración en todas las naciones, y luego citó textualmente, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿A qué implicación tenía? Alrededor de la nación de Judá había muchos lugares donde había barrancas, montañas, y hay todavía hasta hoy en día hay cuevas, muchas cuevas, donde estos lugares se volvían muchas veces un refugio para ladrones que no robaban en esas cuevas, pero salían a robar y merodear en los caminos en las ciudades, traían despojos y botines y regresaban a sus cuevas para refugiarse y librarse de los peligros o persecuciones o consecuencias de sus robos. Entonces, en cierta manera, cuando el templo es convertido como una cueva de ladrones, era como un refugio que hacía pensar a la gente que mientras estuvieran ahí, todos los pecados se les iban a limpiar y todas las cosas que habían hecho de alguna forma no tendrían repercusiones. Dios dice, ustedes han profanado este lugar santo y han perdido toda noción del propósito espiritual para la casa de Dios. Ustedes lo han vuelto un refugio, una casa, una cueva de ladrones, y ustedes están haciendo algo que dice, yo tengo muy presente, yo lo veo, dice Jehová. Y es algo que nosotros debemos entender, hermano, la omnisciencia y omnipresencia de Dios, que no hay algo y no hay un lugar
donde Dios no esté presente y no observa. Y Dios dice, andad ahora a mi lugar en Silo. Está haciendo una referencia a algo que años atrás había sido un lugar en el norte de la nación de Israel, el lugar donde se había establecido el tabernáculo de reunión por mucho tiempo era esta ciudad de Silo. En los tiempos de los jueces, el arca del testimonio y el tabernáculo de reunión estaban ubicados en ese lugar, en el reino del norte, en Israel. Y donde dice, donde hice morar mi nombre al principio. Está hablando en el tiempo desde que salieron de la tierra prometida, de la tierra de Egipto, se establecieron en la tierra de Canaán, en el reino del norte, que era una ciudad, una nación conjunta en ese entonces. La ciudad de Silo era el lugar donde estaba en los tiempos de Samuel, que Samuel nació y servía allí en el templo, en el tabernáculo. Allí estaba ubicada la casa de Dios. Era un lugar sagrado, era un lugar santo, un lugar muy venerado. Pero, ¿qué sucedió? Por las maldades del pueblo de Israel, ¿qué sucedió con esa ciudad? Fue asolada por los filisteos, fue completamente destruida y fue totalmente aniquilado y hasta robada el arca del testimonio. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste y os llamé y no respondiste, Dios está diciendo, mira, ustedes tienen que hacer recordatorio de lo que sucedió en Israel en la ciudad de Silo. Era una ciudad importante, sagrada. Era una ciudad que alojaba el templo, el tabernáculo de reunión. Ahora, lo mismo que ellos, ustedes mismos, ustedes habían hecho todas estas obras, los mandamientos que estaban quebrantando, y les he hablado desde temprano, desde que salieron de Egipto, y sin cesar les he mandado profetas, les he mandado discursos, les he mandado anuncios, advertencias, y no oísteis. Dice, os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Una tremenda advertencia. En Silo, hermanos, vemos que eventualmente los filisteos invadieron Silo, llevaron cautiva el arca del testimonio, y años más atrás, en el tiempo del profeta Isaías, vemos que sucedió, hermanos, que los asirios vinieron y llevaron cautiva a los samaritanos, toda la ciudad de Samaria, y destruyeron los lugares sagrados. Permítame, hermano. Muy bien, perdóname, hermano. Es que hay una puerta que estaba abriendo y cerrando con el aire y me molestaba mucho y fui a cerrarla. Ahora también dice, haré también a esta casa en la cual es invocado mi nombre. Dios dice, el mismo destino que tuvo la ciudad de Silo y la nación de Israel, eventualmente, dice, voy a hacer lo mismo. Esta casa en la que ustedes confían, este lugar que es tan sagrado, templo de Jehová, como si fuera algo muy, muy, como un fetichismo, como algo de suerte. Dios dice, yo voy a hacer lo mismo. Para mí, yo prefiero ver destruida mi casa que ver la corrupción que ustedes hay y justificándose y amparándose en este lugar. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y bueno, está haciendo alusión a la invasión de los asirios en el 721
antes de Cristo, hermanos, que sucedió básicamente en la nación del Reino del Norte. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas, fueron dispersas y prácticamente no quedó nada de lo que ellos pensaban que los iba a salvar. Dios dice a Judá, ahora voy a hacer lo mismo exactamente con ustedes. Del 721 al 586, estamos hablando, hermanos, de más de 100 años. Estamos hablando de una diferencia del 721 menos 586, 135 años que habían de diferencia entre la destrucción de una nación y otra, pero era el mismo pecado, la misma confianza vana, la iconolatría que el pueblo de Israel. Y es una tendencia del ser humano que confiamos más en los objetos y en las formas y en la religiosidad que en una comunión constante con Dios. Y Dios le dice a Jeremías, hermanos, le da una instrucción muy impactante que realmente nos hace considerar mucho qué tan en serio estaba Dios con este asunto. Dios le dice a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, dice Dios, porque no te oiré. Qué tremendo, hermanos, que Dios llegara a un punto de decirle a su siervo Jeremías, no me pidas más por este pueblo. No levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. Jeremías fue conocido como el profeta llorón, el profeta que estaba quebrantado. Y cómo no, hermanos, todo pastor mirando a su congregación, a la gente indiferente, apática, en pecado, se frustra, se quebranta, piensa, yo soy el culpable, yo estoy fallando, no estoy haciendo bien mi trabajo, tal vez no les sé explicar bien, tal vez no he sido suficientemente duro, fuerte. Pero llegaba un punto donde Dios le dice, ¿sabes qué, Jeremías? Ya no quiero que ores por este pueblo, porque seguramente Jeremías lo hacía. Yo imagino a Jeremías, hermanos, constantemente hincado en oración, buscando el rostro de Dios y pidiéndole a Dios misericordia por esta nación. Y Dios diciéndole, ya no me pidas por ellos, Jeremías. Ya no me pidas por ellos, ya no hagas clamor, ni oración, ni me ruegues. Porque Jeremías, no te voy a escuchar. Llegar a ese punto, hermanos, nos indica que Dios ya estaba determinado para destruir a la nación de Judá. Que Dios ya tenía totalmente decidido que esto ya había sido la última advertencia para su pueblo. Y como les digo, estábamos apenas a unos 3 años de que viniera la primera incursión de los babilonios contra Jerusalén. Y vemos que Dios le dice a Jeremías, yo no quiero que ores más por ellos. Jeremías tal vez en un acto de negociación con Dios, Señor, pero es que ten misericordia, tal vez hasta como Moisés, que perdones la maldad de tu pueblo. Y luego Dios diciéndole, Jeremías, ¿no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Recuerde en el capítulo 5 que Dios le dice a Jeremías, entra por la ciudad y búscame uno que haga justicia, uno que esté en serio, una sola persona que ande buscando el rostro de Dios, que esté comprometido con la causa. Mire el capítulo 5, recorred las calles, mirad bien, informaos, busca, o sea, investiga, busca en las plazas, si hayáis hombre, si halláis alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Hermanos, la búsqueda de Jeremías, como la de Dios, fue infructífera, y ahora Dios le dice a Jeremías, como no hay ninguno, pues yo quiero que ya no me pidas por este pueblo, y ahora quiero que entiendas que Dios está diciendo que los iba a desechar. Y luego le dice a Jeremías, ¿no ves lo que hacen en las ciudades de Judá? ¿No ves lo que ellos están haciendo? ¿No ves cuál es su manera de burlarse? ¿No ves lo que hacen en las ciudades y en las calles ya de manera descarada, como dice el capítulo anterior, ni saben tener vergüenza? Los hijos recogen la leña. Mire cómo las familias estaban todas conglomeradas o todas juntas, hermanos, con el propósito de hacer rituales paganos. Los hijos, involucrados también en el servicio a la idolatría, recogen la leña.
Los padres encienden el fuego, las mujeres amasando la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, dice Dios, para provocarme a ira. ¿Qué estaba sucediendo? Todo el pueblo estaba en conjunto, hermanos, unidos con el propósito de profesar y practicar una idolatría, hermanos, que se volvía algo hasta familiar, un ritual de toda la familia. Los hijos buscando leña. Dios le dice a Jeremías, mira lo que están haciendo. Los hijos están buscando la leña, los padres encendiendo el fuego, las mujeres ahí amasando para la reina del cielo. Esta reina del cielo, básicamente era una deidad femenina que adoraban los babilonios, atribuido a Venus, ¿verdad? Como la personificación de la diosa de la fertilidad, que históricamente se le ha dado ese nombre de la reina del cielo a Astarot, se le dio el nombre de la reina del cielo a diosas como Venus, como otras muchas deidades, incluyendo hoy en día hasta a María se le nombra de esa manera como la reina del cielo. Dios está diciendo, mira, mira cómo están tan entregados a ritualismos, a idolatría, cómo hasta lo vuelven una celebración y algo tan familiar, que ellos se congregaran así para servir a Dios, que se congregaran así para agradar a Dios, pero mira, mira cómo están entregados a la idolatría. Dice, me provocarán ellos a ira, dice Jehová. Fíjese algo increíble que Dios está diciendo. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? En otras palabras, Dios está diciendo, mira, esto no es algo que me perjudique a mí como Dios, es algo que les va a perjudicar a ellos mismos, porque si ellos se rebelan contra mí, yo no les voy a ayudar, no los voy a bendecir, no los voy a seguir cuidando. Mire, hermanos, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Israel se ha vuelto el objetivo principal de todas las naciones controladas por Satanás. Históricamente, la nación más odiada, más atacada y más que se ha intentado erradicar y eliminar de la historia es la nación de Israel. Y no es porque sean una nación superior o una nación, no es una distinción propia, es porque es el pueblo escogido de Dios. Hoy en día, hermanos, hay muchas naciones que están enfocadas en destruir a Israel, empezando por Irán. Y aunque están trabajando de manera estratégica naciones árabes, muchos de ellos tienen en su mente la extinción, la destrucción de Israel. Y no han incursionado, no han entrado en esta guerra contra Irán porque están esperando que Irán destruya a Israel y luego hacer ciertas estrategias políticas. Pero, hermanos, desde que la nación de Israel es el pueblo de Dios, ellos necesitan la protección y el cuidado de Dios, pero para tenerlo necesitan tener, hermanos, un arrepentimiento, mejorar sus caminos y entender que sin Dios no somos nada. Podremos tener todos los sistemas de defensa, podremos tener todo lo que se quiera, estrategia militar, pero sin Dios no hay absolutamente nada. Versículo 19, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Mire lo que dice aquí. He aquí que mi furor, dice, y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Dios está diciendo, mira, como ellos se han habituado, se han endurecido, no quieren escuchar, Dios ya está advirtiendo, hermanos, el juicio que viene contra ellos. Mi furor y mi ira se derramarán, siempre ilustrando su ira como una copa llena que llega hasta lo máximo, hasta ser derramada, y de alguna forma Dios vierte esa ira sobre el lugar donde traerá juicio. Y lamentablemente sucedió así con la nación de Judá, que ellos menospreciaron a Dios y Dios trajo juicio contra ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. En la ley estaba contemplado que cuando alguien traía un holocausto para Dios, no podía tocarlo ni podía comerlo.
tenía que dedicarlo y quemarlo completamente para Dios. De esa manera, Dios recibía ese sacrificio como algo dedicado completamente para Él. Pero aquí Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero ni tus ofrendas ni tus sacrificios. Los holocaustos, dice, añádelos a tus sacrificios y cómete la carne, yo no la quiero. Está hablando Dios en un sentido irónico, en un sentido hasta de cierta forma, hermanos, como podríamos decirlo, como de una forma despectiva, diciendo, ¿sabes qué? Esa carne que traes para sacrificar, mejor cómetela. Yo no la quiero. No, no estoy agradado de vuestros sacrificios. Y es algo, hermanos, que trae un impacto grande sobre la nación porque no hablé yo con vuestros, dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Es como si ellos quisieran chantajear a Dios diciendo, bueno, pues Dios se quiere beneficiar de nosotros y por eso nosotros le damos ofrendas y le presentamos sacrificios. Dios dice, esa no era la razón, no era el motivo. Yo no los saqué de Egipto para que me trajeran sacrificios, no era el propósito, no hay ningún beneficio en Dios de lo que nosotros podamos hacer. Es que a veces pensamos como que le hacemos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia o cuando hacemos algo por Él. ¿En qué manera nosotros le beneficiamos, hermanos? No le hacemos más Dios ni más poderoso. Dice más, esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esa fue la instrucción de Dios. Mira, yo te puedo bendecir, yo te puedo cuidar, yo te puedo hacer que te vaya bien. Y ese fue el pacto de Dios con Israel. Lo único que tienes que hacer es escuchar mi voz y lo único que tienes que hacer es andar en mis caminos que yo te mande. Es decir, no debes andar en tu opinión, sino en mi opinión, en tus caminos, sino en mi camino. Pero ¿qué sucedió? Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos. Mire lo que está diciendo Dios. En lugar de buscar el consejo de Dios, buscaron sus propios consejos. Y eso fue algo que ellos hicieron. Dice, no oyeron, no inclinaron su oído, caminaron en sus propios consejos. Y es lo que mucha gente hace. Bueno, Dios dice esto, pero yo pienso esto. Sí, la Biblia dice no dejando de congregarnos, pero yo creo que no necesitamos ir a la iglesia. Yo puedo estar bien con Dios sin asistir a la iglesia. Ese es seguir tu propio consejo, porque Dios dice una cosa y tú piensas otra cosa y prefieres lo que tú piensas que lo que Dios dice. Sí, yo sé que dice la Biblia que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero no, yo creo que eso no aplica para mí porque yo no tengo el don, porque no tengo tiempo o porque no tengo ganas. Andamos en nuestros propios consejos. Y eso refiere simplemente una dureza de corazón malvado. En la dureza de su corazón malvado. Y lo peor, yo creo que la peor condición espiritual de la nación de Israel fue esta. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. El retroceso espiritual, mis hermanos, es uno de los pecados más graves en la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque ir hacia atrás en lugar de hacia adelante es un retroceso. Es, hermanos, prácticamente en un sentido para la nación de Israel, que en lugar de avanzar a la tierra prometida, ellos estuvieran constantemente pensando en las cosas de atrás, de Egipto, las cosas que habían dejado. En Hebreos, la palabra de Dios nos dice, mire Hebreos capítulo 10, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Dios no se agrada cuando nosotros retrocedemos. Mire lo que dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no le gusta que nosotros avancemos o que nosotros retrocedamos en lugar de avanzar. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. La vida cristiana no puede ir en retroceso. Ningún cristiano debería permitirse estancamiento, porque todo estancamiento, dejar de avanzar, es retroceso. Ni deberíamos permitirnos dar un paso hacia atrás absolutamente para nada. Déjeme decirle algo, hermano. Si usted en su vida puede pensar en un momento en el pasado
que usted fue un mejor cristiano que lo que es ahora, le tengo una noticia. Usted es un cristiano retrógrada. Usted va hacia atrás y no va hacia adelante. ¿Cuántas veces yo no escucho decir, no, pastor, yo antes ganaba almas, yo antes cantaba en el coro, daba una clase, yo predicaba, yo enseñaba? La pregunta es, ¿y ahora? ¿Por qué tu vida cristiana hoy en día es menos activa que hace 10 o 20 años? Yo entiendo cuando hay motivos de salud que ya no nos permiten hacer ciertos trabajos físicos, pero ¿por qué la vida del cristiano constantemente es más intensa cuando inicia que cuando termina? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no se acostumbran a la vida cristiana y en poco tiempo, en lugar de avanzar de avanzar y crecer, en lugar de eso retroceden? Estoy cansado de ver muchos cristianos que años atrás tenían fuego por el Señor y hoy en día se ha apagado. Que años atrás tenían ánimo, hoy están más amargados y frustrados que nada. ¿Sabe por qué? Ese fue el pecado precisamente de la nación de Judá. Que ellos, dice la Biblia, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y no oyeron, dice, no inclinaron su oído, dice el Señor. Dice, no inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué triste esa acusación. Por eso Dios dice, no salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Dios está diciendo, pero no me oyeron. Ese fue el clamor, esa fue la advertencia. No me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y note, hermanos, la tendencia a la degeneración. Fíjese, hermanos, la gente piensa, no, es que estamos evolucionando, estamos progresando. Muchas veces el progresismo no es tal cosa. Es más una degeneración espiritual. Es que muchas veces la sociedad, en lugar de avanzar y crecer, hay un retroceso espiritual. Hoy en día el progresismo dice, no, pues que las ideologías de género y los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, las personas quieren ser animales o quieren ser, no sé, otras especies. Y resulta, hermanos, que la sociedad, en lugar de mejorar y evolucionar para bien, van en un retroceso, en una degeneración, en una degradación espiritual. ¿Por qué? Porque los hijos terminan cometiendo acciones peores que los padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, le dice Dios a Jeremías, y mire lo que Dios le anuncia a Jeremías para prevenirlo, pero no te van a oír. No es un juicio o una determinación soberana de Dios, no. Es un previo conocimiento de Dios. No es que Dios cerrara el corazón de ellos para que no escucharan, es que Dios les daba oportunidad y ellos no quisieron. Los llamarás, dice Dios, y no te responderán. Jeremías, te estoy avisando que esta gente no va a querer escuchar. Lo mismo que Dios dijo a Moisés de Faraón, no te va a escuchar. Se va a endurecer su corazón. Y no es el culpable Dios, el culpable es la gente que no quiere considerar y que no quiere buscar a Dios. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Dios está diciendo, mira, hay una sentencia que tienes que dar como precedente. Son una nación que no escuchó la voz de Jehová, que no admitió corrección. Pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Es decir, ya no había oportunidad, no porque Dios no quisiera, sino porque ellos no quisieron. Dios le dice, corta tu cabello a la nación de Judá, arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Cortarse el cabello era una señal de luto, de duelo, de dolor insoportable. Era una humillación que Dios le está diciendo a la nación, como en un sentido figurado, corta tu cabello, arrójalo, levanta llanto, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación
objeto de su ira. Se cumple la profecía y la señal del capítulo anterior. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Ellos se sorprendían mucho de la profanación del templo y lo cuidaban mucho, pero ellos mismos habían puesto abominaciones, probablemente idolatría o rituales o cultos, hermanos, paganos, que trataron de hacer en un sincretismo religioso. Sincretismo quiere decir una mezcla de religiones que ellos tenían, pensando que Dios se iba a agradar de las modificaciones, de la actualización, de algún tipo de modernización de los cultos y rituales que se hacían en el tabernáculo de reunión. Encontraron maneras mejores o maneras más emocionantes de querer servir a Dios. Dice, todo eso son abominaciones. Es como las iglesias de hoy en día que quieren meter la música contemporánea, los bailes, y quieren meter las prácticas a las iglesias, profanando en la casa de Dios, en el templo, en la iglesia, profanando algo sagrado, que es invocar el nombre de Dios, amancillando. Es lo que quieren hacer muchos pastores, tratando de mezclar el mundo, lo santo con lo profano. Y hermanos, es una burla y una blasfemia en contra de Dios. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Qué sucedía? Que muchas veces una mala interpretación de los pasajes, como en Levítico, donde Dios decía que se debía consagrar y dar a Dios todo hijo varón, quizá ellos tomaban en forma literal estos pasajes para decir, bueno, acá hay un Dios Quemos, Moloch, que pide que sacrifiquemos a nuestros hijos y Dios pide que le demos nuestros hijos. Entonces ellos trataban de hacerlo literalmente y ponían a sus hijos, sus bebés, al fuego en este lugar de idolatría, Tofet, que es el valle de los hijos de Hinnom. Este lugar, hermanos, eventualmente fue tomando el término, el nombre de Gehenna, que es una abreviación de Hinnom, Gehenna, y se volvió posteriormente un basurero donde ardía continuamente el fuego. Todos los desperdicios y la basura de la ciudad se tiraba en este valle que está al sur de Jerusalén, y en este valle se prendía fuego para consumir toda la basura y todos los desechos de la ciudad. Y eso, hermanos, terminó siendo un lugar de cultos paganos y terminó siendo un lugar donde hasta cadáveres se enterraban o se aventaban ahí, y luego mucho de la basura generaba gusanos, y esa fue una ilustración gráfica que se usó por el Señor Jesucristo para describir una idea de lo que es el infierno, un fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. No es que se refiera, como dicen los testigos de Jehová, a ese lugar, porque no tendría ningún sentido hacer referencia al lugar con algo espiritual, pero está hablando del infierno, literalmente. Aquí nos está diciendo, hermanos, que edificaron lugares altos en esta ciudad, en este lugar de Tofet, en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos, sus hijas. Dios dice, yo nunca mandé eso. Por tanto, he aquí vendrán días, dice el Señor, que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Llegará un punto en que Dios dice, tanto que ustedes se esforzaron en hacer lugares ahí para veneración y adoración y quemar a sus hijos, ahí mismo ustedes van a ser enterrados y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo, de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Una de las mayores afrentas que una persona podría enfrentar era que al morir no tuviera un lugar donde ser sepultado, que al morir no hubiera un lugar que los recordara, donde los honraran, donde recordaran su vida. Y esto, dice, será una sentencia. Ese peor castigo que ellos temían era lo que les iba a suceder. Cuerpos de muertos van a ser comida del cielo, bestias de la tierra se van a volver excremento, sus propios cuerpos, y no va a haber quien los espante.
Esto es algo, hermanos, terrible que Dios traería a juicio. Haré cesar de la ciudad de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra, dice ahí, será desolada. Hermanos, en un triste y lamentable acto de, de anunciar el juicio de Dios, Dios está diciendo que ya no había esperanza para el pueblo, porque todas las posibilidades y las oportunidades que Dios les dio para arrepentirse, ellos no quisieron aceptarlas. Esto se pone más intenso, hermanos, porque vemos que el pueblo no simplemente fue apático, indiferente, inclusive fueron muy agresivos en contra de Jeremías. Estamos ubicados en 609 en este pasaje, en este texto, antes de Cristo, y va a ir avanzando eventualmente el ministerio de Jeremías, que según entiendo para muchos es interesante, pero hay que entender también el mensaje que él predicaba. Hasta aquí llegamos con la meditación de este capítulo. Sé que es un poco fuerte, un poco pesado, pero vale la pena considerarlo porque es parte de lo que Dios le anuncia a su pueblo y a nosotros como ejemplo. Si usted está escuchando este video grabado, por favor, dele like. Escriba en los comentarios de dónde nos está escuchando, si es tan amable. Y también, por favor, comparta la publicación para que llegue a más personas y eso nos puede ayudar a que esto pues se pueda difundir. Gracias por su atención, por su tiempo